Es la hora de la verdad para el pueblo cubano. Es el momento de ejercer ese derecho que está consagrado de manera natural en el hombre y que es el derecho a la resistencia. Ese derecho a la resistencia frente a la tiranía tiene un origen histórico, tiene un origen filosófico y tiene una realidad práctica. En el caso de Cuba, consagrado en el artículo 40 de la Constitución de 1940 y autoriza a los cubanos a rebelarse para proteger sus derechos fundamentales, derechos a la propiedad, a la vida y a la libertad. Esos derechos forman parte intrínseca de los cubanos y no debemos renunciar a ellos. La dictadura, después de 67 años, está en sus últimos momentos y los cubanos podemos y debemos poner fin a la dictadura. Nos asiste ese derecho que es el derecho a la resistencia y que puede ser pacífica o puede ser violenta, pero sin duda tiene que ser suficiente para extirpar a ese mal que es el comunismo de Cuba y para devolver a los hogares cubanos la tranquilidad, prosperidad, felicidad, que es a lo que tenemos derecho a aspirar como personas, cubanos y como sociedad. Bienvenidos una vez más a Res Judicata. En este nuevo episodio vamos a un poco hablar de derecho a la resistencia, dado que mañana ya es 11 de julio y pues efectivamente se conmemora un año más después de que el pueblo de Cuba saliera a las calles a manifestarse masivamente contra la tiranía, contra la dictadura castrista, y es un buen momento para hablar sobre el derecho de la resistencia de los pueblos a la tiranía, cómo se configura en el resto del mundo y cómo asiste en concreto al pueblo cubano, incluso cuando no esté codificado en su ordenamiento jurídico, para alzarse contra esa dictadura que lo oprime. Realmente el derecho de resistencia no está efectivamente configurado en el ordenamiento jurídico o comunista. Precisamente ese ordenamiento jurídico, como hemos defendido en este programa en muchísimas ocasiones, es ilegítimo. Es ilegítimo porque es, en primer lugar, una dictadura y concentra, digamos, los poderes en una sola rama de lo que vendría a ser un gobierno liberal, que no lo es. O sea, es un poder. El Partido Comunista es el que controla todas las instituciones de gobierno y todas las instituciones, incluso sociales, que ha recreado a su medida. Entonces, es evidente que el sistema político o comunista o socialista vigente en Cuba no va a permitir. El derecho de resistencia tiene una raíz histórica bastante antigua, pero no ha sido realmente plasmado de manera directa en casi ninguna de las constituciones existentes en la actualidad. Desde la antigüedad hasta nuestros días es una pregunta que ha siempre interesado al género humano, ¿no? ¿Qué puede hacer el ser humano cuando se organiza en sociedad para protegerse cuando las autoridades políticas los oprimen? Evidente que hay un derecho natural a oponerse, a rebelarse ante los abusos, ante los desmanes de las autoridades. Pero desde el momento en que las sociedades se organizan jurídicamente, también hay una protección que las sociedades se dan a sí mismas a través de sus leyes, y esas leyes le garantizan una seguridad ciudadana. Digamos, cuando nace el constitucionalismo moderno, pues eso se plasma en las constituciones, ¿no? El nacimiento, por ejemplo, en la tradición de las democracias occidentales y del liberalismo clásico, tenemos a John Locke, que es uno de los primeros que habla que cuando nace el Estado nace, el hombre se organiza en la sociedad, y el Estado nace precisamente porque el hombre, ¿no?, decide que el Estado le concede al Estado proteger tres derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Es importante destacar que el Estado nace después. El hombre da al Estado, le autoriza a defenderlo, tres condiciones, esos tres derechos naturales.
Claro, está que si el Estado no luego ejecuta o no realiza efectivamente estas tres acciones, no protege ni la libertad, ni la vida, ni la propiedad, el hombre tiene derecho a rebelarse. Entonces es evidente que eso luego viene a plasmar todo el constitucionalismo europeo. Y en el caso de Cuba muy específico, pues tenemos una fuente de derecho que si vamos a estudiarla, la Constitución 1940 recoge, como vamos a ver más adelante, este derecho a la resistencia lo plasma, digamos, de un modo bastante claro, neto, y yo creo que bebe directamente de la fuente histórica, puede ser la Revolución Francesa, la Constitución de 1793, también se inspira también de la Constitución americana, de la Declaración de Independencia americana, y recoge ese derecho que tiene el pueblo a oponerse a la tiranía. De Locke, encontrándose en la base filosófica de este derecho a la resistencia, es así, es tal cual lo estás comentando. En el caso de, por ejemplo, de la Constitución de Estados Unidos, es muy interesante porque Thomas Jefferson, en un intercambio de cartas, reconoce abiertamente, se inspiraron en su contenido precisamente en filósofos como Locke, como Aristóteles y demás, pero menciona a Locke y viene muy al punto porque Locke tiene, que lo he estado repasando recientemente porque no, es un libro que me leí hace muchos años cuando estaba estudiando la carrera y ahora me lo estaba volviendo a releer y no había llegado al capítulo en el que se refiere de la deposición de los gobiernos y como siempre él estaba un poco obsesionado con el tema de la monarquía, habla siempre de Barclay, de cómo hace una defensa del poder del monarca. Barclay reconoce incluso para el monarca un derecho de resistencia frente a un príncipe corrupto o que no es legítimo y demás. Como eso él lo lleva, pues efectivamente a la resistencia de los pueblos cuando se enfrenta a un gobierno que se aparta o que traiciona la confianza del contrato social, que es un poco la base filosófica que se encontraría detrás del derecho de resistencia. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que cuando uno hace un análisis histórico, ve cómo se refleja ese concepto filosófico en los ordenamientos jurídicos, decae bastante, ¿no? Porque no existe una codificación generalizada de este derecho a la resistencia. Veremos a lo largo del episodio que hay muy poquitos ejemplos. Es muy interesante, en primer lugar, la Declaración de Independencia de Estados Unidos lo plasma. Esto luego, como veremos, se convierte en la segunda enmienda principalmente de la Constitución de Estados Unidos, pero sin embargo, retomar el tema de Cuba y por ser precisamente en lo que pivota, lo que desencadena este episodio, el 11 de julio, la Constitución de 1940 tiene un artículo muy específico que determina que hay un derecho de resistencia. Es verdad que lo pondera porque habla de resistencia adecuada, pero le otorga al pueblo frente a las vulneraciones ilegítimas que pudieran haber de sus derechos constitucionales. El derecho de resistencia precisamente se ejerce cuando el Estado, la sociedad que sea y el Estado del que se ha dotado la sociedad, ese ordenamiento jurídico, no responde o no permite, digamos, el ejercicio libre de esos tres derechos naturales, digamos, que son un poco lo que defendía los que son la vida, la propiedad y La libertad. evidentemente, todo está realmente nucleado en la propiedad, como el derecho de propiedad es inatacable, precisamente porque, en primer lugar, frente a la monarquía, que habla de una relación de súbditos, el ser humano se entiende, digamos, más libre, un poco evidentemente porque la concepción, digamos, religiosa de la libertad humana. Lo que ha pasado en el caso concreto de Cuba es que hay un número elevadísimo de presos políticos. Esos presos políticos que superan los 1.200 presos políticos, con informes de las organizaciones de derechos humanos, se les han violado derechos humanos esenciales que tienen un recorrido y una tradición filosófica centenaria, si no milenaria, y concretamente están protegidos en la legislación internacional, pero concretamente están blindados en la legislación constitucional vigente, que es la de la Constitución de 1940. El comunismo cubano y es una dictadura que ha usurpado esos derechos a los cubanos. Y aquí hablamos de cuestiones muy concretas. Hablamos de libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de culto. Hablamos de patrones documentados de represión contra esas libertades, torturas, acciones, asesinatos, acciones de atención médica, presos, presos menores de edad, presos de conciencia. Entonces tenemos que estos cubanos que están realmente sufriendo junto con sus familiares tienen una serie de derechos que preexisten, están por encima del sistema
legal comunista. ¿Qué significa? Muchas personas pueden sorprenderse si uno simplemente dice que el ordenamiento jurídico es legal porque el hecho de construir leyes en una dictadura significa siempre una imposición. Entonces, eso no lo convierte, no lo dota de legalidad. Evidentemente, no lo dota de legitimidad. Ese pacto social que es la Constitución cubana de 2019 es ficticio, arbitrario, es tiránico. Entonces, ante eso, las vulneraciones permanentes durante 67 años surge y le antecede un derecho de resistencia que sí estaba plasmado concretamente en el artículo 40 de la Constitución de 1940 y que, bueno, vamos a comentar episodio y que bebe, como hemos estado viendo, una raíz histórica vinculada en primer lugar, sí, todas, evidentemente, con estos filósofos ingleses, pero también en gran parte con la Revolución Francesa, que sí consagró en su momento más, digamos, de breve, pero de máximo respeto o de máximas aspiraciones libertarias, digamos, sí que consagró un derecho de la resistencia frente a la opresión y lo configuró como hecho natural e imprescriptible del hombre. Evidentemente, la Revolución Americana de los Estados Unidos bebe muchísimo de la Revolución Francesa, su configuración, digamos, ideológica, pero bebe de esos filósofos ingleses como Locke. Y yo creo que en Estados Unidos, ya para abrir un poco el tema, esos derechos, ese derecho se ha configurado y ahora lo veremos también de dos pilares fundamentales. La libertad de expresión, ¿por qué? Porque se está configurando un Estado sobre la base de, en primer lugar, con la Declaración de Independencia, donde la Revolución Americana se ve como una auténtica revolución, donde se está librando frente a una monarquía que ha usurpado derechos básicos, derechos naturales de los americanos, de esas personas fundamentalmente sujetas a la corona inglesa que habían emigrado o que se habían en muchos casos refugiado en las 13 colonias americanas. A esas personas se les impone unos puestos que son exorbitantes y que no responden a que son confiscatorios, básicamente. Y aquí estamos hablando de que una de las primeras fricciones es el derecho a la propiedad y cómo los habitantes de esas 13 colonias no se oponen a reconocer la autoridad sin más de un soberano que no está cumpliendo con un pacto social que sea justo. A partir de ahí, pues libran la guerra de independencia, crean este documento aspiracional completamente que es la Declaración de Independencia, donde plasman lo que va a ser la esencia de la Revolución Americana y luego sí que le dan forma en una constitución. Esa constitución sí establece una serie de derechos, sobre todo con el rights, donde hay dos derechos básicos que son la primera y segunda enmienda, que son básicamente lo que vendría la libertad de expresión en sentido amplio, es mucho más amplio que la concepción, digamos, europea de la libertad de expresión, porque estamos hablando de que esa libertad de expresión está por encima incluso, no puede ser limitada, básicamente es ilimitada, salvo en aquello que pueda suponer violencia contra un conciudadano, básicamente el orden social, y luego tenemos la segunda enmienda que es sobre el derecho a portar armas, derecho que es muy atacado obviamente por la izquierda, pero que se configuró y se ha defendido jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo, que se ha configurado para proteger a los ciudadanos digamos, frente a a la deriva, digamos, opresora mm, potencial que existe en toda sociedad humana. Es lo que acabas de decir, ¿no? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 ya declaraba que es derecho del pueblo, cuando un gobierno destruye sus derechos, que son inalienables, es derecho del pueblo, pues, alterar ese poder, abolirlo e instituir un nuevo gobierno. Entonces, el mecanismo de que se dota a través de la Constitución es el Bill of Rights, ¿no? Entonces, ese Bill of Rights, como has dicho, pues, por ejemplo, la libertad de expresión es lo que permite denunciar los atropellos del gobierno. La libertad de prensa permite fiscalizar al gobierno. La libertad de reunión que hace permite que los movimientos cívicos formen parte y se activen para de algún modo controlar el accionar del gobierno. Incluso la libertad de petición que tienen los ciudadanos estadounidenses para dirigirse directamente a sus políticos y exigirles que, pues, de algún modo obedezcan a la autoridad. Pero también hay que ver cómo nace el derecho de resistencia. El derecho de resistencia no es un derecho a cambiar
el poder sin más, con una motivación política, de color político. No me gusta este gobierno, pues vamos a destituirlo, vamos a oponernos violentamente para destituirlo, sino que el derecho a resistencia nace de algún modo conectado a lo que es el poder legítimo. O sea, el derecho a resistencia lo que hace es que el pueblo tiene la capacidad de sublevarse para restablecer el poder legítimo, cuando ese poder legítimo está en peligro, está puesto en peligro por los propios gobernantes o por acciones de determinadas personas que tienen consecuencias directas para poner en peligro el orden legítimo. Entonces, el ciudadano americano tiene el derecho y el deber de protegerlo. Y eso es lo que está amparado en la Constitución americana, que aunque no lo menciona directamente, sí que lo configura a través de los derechos que recoge la primera enmienda y también la segunda enmienda, el derecho a llevar armas. Yo creo que esos dos derechos son los que diferencian sustancialmente la tradición, digamos, de la tradición europea, que veremos más adelante. Yo creo que, para decirlo claramente, Estados Unidos es legal. Hay partidos nazistas. Eso sería imposible, por ejemplo, en Alemania, donde se sigue otra tradición, la tradición de la democracia militante, que vamos a analizar un poco más tarde. Es perfectamente legal, creo que está en Kissimmee, en Florida, hay un partido nazista. ¿Qué es lo que permite que exista ese partido? Pues existe porque se ampara en la primera enmienda. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer ese partido? Puede hacer propaganda, pero no puede llamar a ejercer la violencia, o no puede llamar a la sublevación, o no puede ejercer la violencia, pero ni siquiera llamar a ejercerla. Esos son los límites que también se da, digamos así, el gobierno. Hay libertad de expresión, pero hay libertad de expresión hasta que no ponga en peligro el mismo ordenamiento legítimo de la sociedad. Y eso es uno de los límites que, bueno, de algún modo, la sociedad americana, como está organizada, es dando libertad máxima, que sea la idea que sea mejor fundamentada en el debate público, en el debate político. Esa es la idea. O sea, no hay miedo a la confrontación, no hay miedo al debate, sino que la opinión pública es la que tiene derecho a estar informada, a competir, las ideas tienen que competir. Entonces, a partir de ahí, pero hay una diferenciación entre lo que es ese ejercicio del derecho a la libertad de expresión y, pues, atentar contra el orden civil y el orden legítimo. Y eso, pues, se distancia más adelante de la tradición constitucionalista europea. El derecho a la resistencia, digamos que queda diseminado a lo largo de una configuración de derechos. No solamente es la segunda enmienda, también la primera enmienda tiene su función sobre todo preventiva, porque permite al pueblo estar informado y tener las herramientas preventivas para evitar que un tirano llegue a situación de tiranizar, ¿no?, al pueblo de los Estados Unidos. Pero sí que es verdad que en última instancia la resistencia se tiene que forzar, él se tiene que ejercer violentamente, porque en el momento que hablamos ya de resistencia y hemos llegado al punto de que hay que resistir un tirano, entiendo que estamos hablando ya más de un ejercicio activo de resistencia y de violencia por parte del que está siendo tiranizado contra ese tirano, y no estoy intentando ser trabalenguas. Yo creo que aquí la segunda enmienda es un poco la que pone el punto sobre las IES cuando estamos hablando de ello. Es muy interesante ver una sentencia que hay del Tribunal Supremo de 2008, es reciente, District of Columbia contra Heller. Y aquí el juez Scalia hace precisamente una especie de alegato histórico sobre la segunda enmienda, y determina, él, en su opinión, que la segunda enmienda es la que viene a plasmar en el plano constitucional americano ese derecho a la resistencia de la que habla la declaración, y que básicamente, en cierto modo, si no de forma directa, entiende más que sustanciado, más que completado ese derecho con esa segunda enmienda, porque el pueblo está preparado en caso de que llegue un gobierno tirano para enfrentarse. Hay otras sentencias, no me las he traído, pero las estuve en las privadas en territorios de Estados Unidos, y no es derecho positivo, no es fuente de derecho, y en segundo lugar, porque se entiende adoptado este derecho a la resistencia con la segunda enmienda. Si lo comparamos con otros ordenamientos jurídicos, de nuevo caemos en que yo creo que el temor constante a la hora de regular y de legislar el derecho a la resistencia es el uso incorrecto que se puede dar de ese derecho a la resistencia. Y aquí es muy interesante cómo los filósofos ingleses, sobre todo John Locke, son muy realistas a la hora de hacer un análisis filosófico de las cuestiones, porque precisamente en el último capítulo de su libro, John Locke a lo que se dedica es un poco a hablar del derecho de resistencia, y habla abiertamente de cómo el ser humano en sus facciones hace un uso interesado
de la defensa de sus derechos, de los derechos de la propiedad, para atacar a gobiernos que no necesariamente serían catalogados de tiranos. Y aquí nos podemos venir inmediatamente a la revolución de Fidel Castro, como otras revoluciones, sobre todo en Latinoamérica, cómo se derrocan gobiernos por una cuestión completamente ideológica o por una cuestión de no compartir la forma de hacer para imponer un gobierno que es auténticamente tirano y no para revocar o destituir como tal a una tiranía. El debate constitucional, digamos, norteamericano es muy, muy interesante, sobre todo porque por su forma de, digamos, de cómo su sistema legal, distinto del europeo continental, o sea, donde la jurisprudencia de, digamos, del Tribunal Supremo tiene un peso relevantísimo en la, digamos, en la determinación y en parte en la co-construcción, digamos, de lo que es el derecho, porque estamos hablando que Keller es de 2008 y la Constitución acaba de cumplir, creo, 238 o 239. Entonces tenemos en cuenta que en 2008, si no sé, 200 años después, tenga que determinar el alcance concreto de una enmienda bastante antigua, llama la atención de todo este recorrido histórico. Y realmente la Constitución americana está construida como una serie, digamos, de superposiciones de derechos para contribuir a esa visión general de los padres fundadores americanos de construir pues esa sociedad donde incluso se aspirase a la felicidad, que es lo que pone la Declaración de Independencia, que realmente es un derecho que nadie puede garantizar y que Estados Unidos tampoco garantiza. Por eso decimos que la Declaración de Independencia no tiene fuerza legal vinculante, no es derecho activo. Esto aquí, hacer una brevísima paréntesis, a ver si puedo. Mucha gente piensa, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, pero no es un documento que tenga una fuerza jurídica interna en ningún país. Ningún país dice o puede decir en sus tribunales, como ese derecho está aquí, ese derecho forma parte del ordenamiento jurídico interno de manera automática. No, tiene que haber, digamos, una habilitación legal para ello. Por ejemplo, en Cuba, bajo una dictadura, simplemente los cubanos no basta con decir, no, es que está prohibido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque no, ya en las democracias no aplica automáticamente, imaginemos en una dictadura. Entonces, lo que necesitan las sociedades y los países es, digamos, mecanismos internos que se llaman democracia, ser democrático, y una configuración interna que ampare esos derechos. En el caso cubano está concretamente porque está la Constitución de 1940 que enumera todos esos derechos, ya todo, mucha gente sabe, ya lo hemos dicho, que para esa Declaración de Derechos Humanos, la delegación cubana pues tuvo una aportación muy, muy importante en la época. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, es una cosa muy importante que es el derecho de resistencia no se puede utilizar como excusa para sublevarse frente a un gobierno porque no me gusta su política. No, no es suficiente con que no me guste la política que está haciendo sobre impuestos o incluso si es de más tendencia, digamos, socialdemócrata, en el caso, digamos, de una democracia. Evidentemente, el derecho de resistencia solo protege de manera automática, siempre que haya sido plasmado antes en un documento escrito, en el caso de una tiranía. ¿Por qué en el caso de una democracia no puede proteger? Por ejemplo, en Estados Unidos, ya en 1849, una de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el derecho de resistencia, en parte venía a reconocer cómo en Rhode Island, en ese microestado americano, hubo una rebelión de dos facciones políticas. El gobierno, digamos, elegido, no encontraba apoyo de un gran parte de la población que eligió un gobierno paralelo. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo dijo que un órgano judicial, no puede determinar lo que es una cuestión meramente política y no puede decir si alguien tiene derecho a oponerse por las armas a un gobierno que no le guste por cuestiones, ya vuelvo a decir, ideológicas. Y eso es lo que se llama la doctrina de las cuestiones políticas. El Tribunal Supremo no puede decidir qué es exactamente un gobierno democrático o tiránico al que se puede derrocar a través del derecho de resistencia. Luego, otro de los límites del derecho de resistencia, y eso es muy interesante para el caso de Cuba, y ahora diré por qué, es en 1869 en Texas versus White. ¿Qué pasó? Que Texas
se había incorporado recientemente y quería una parte de su población o a líderes políticos querían secesionarse, querían volver a separarse. ¿Y qué pasó? Que la Unión, alegando un supuesto derecho de resistencia. ¿Por qué? Porque la población debe ser libre de manera de ejercer este derecho natural que es el pacto social. Me gusta hoy, pero mañana quizás no me gusta y cambio de idea. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo? Que la Unión Americana es perpetua e indisoluble. Y eso es un límite al derecho de resistencia, porque se ha determinado constitucionalmente, un pueblo ha dicho de manera conjunta, somos indisolubles. Eso significa que no queda la posibilidad de ese pueblo de secesionarse o de parte de ese pueblo de secesionarse, porque la construcción social ha sido esa. Esto, por ejemplo, en el caso de Cuba, muchas propuestas que yo diría pseudo-liberales o pseudo-libertarias hablan de la posibilidad en una constitución futura de que microsecciones o microterritorios de Cuba puedan secesionarse porque eso es un derecho natural. Eso no existe en la realidad política real de todos estos tiempos y sobre todo no desde la Constitución americana, porque precisamente Cuba en la Constitución de 1940 está configurada como un Estado unitario y democrático, lo pone su mismo preámbulo. Luego tenemos, ya para ir concluyendo, Brandenburg versus Ohio, que aquí hablamos, ya hablamos de eso en uno de los primeros episodios, de la libertad de expresión. Y cómo esa libertad de expresión es efectivamente chequeo constante del poder político, y que existe una libertad irrestricta para expresar incluso opiniones políticas que puedan ir en contra del sistema de valores constitucionales en Estados Unidos. Un partido nazi. Brandenburg de hecho, es un pueblo de Ohio donde hubo una manifestación nazi en los años, no sé si es en los años 60-70. ¿Y qué pasó? El Tribunal Supremo entendió que eso estaba protegido por la primera enmienda, pero que había unos límites fundamentales y que ese derecho de resistencia, ese derecho de cambiar las cosas, digamos, en parte por la fuerza, no puede conllevar violencia. Básicamente, se puede expresar de manera libre todas las opiniones por escrito que tengan las personas o los grupos sociales, pero no pueden actuar, obviamente, de manera violenta para conseguir esos fines. Eso es una cosa que precisamente en Europa cada vez está más cuestionada y es la libertad que tiene el ciudadano de expresarse de todas las maneras políticas, siempre que sea de manera pacífica. Ya en Europa se está intentando cada vez más coartar esa libertad de expresión. Yo discrepo evidentemente con cualquier partido nazi, pero en Europa en estos momentos se está cuestionando no dejar expresarse a alguien que discrepa, por ejemplo, no sé, con determinados aspectos de la ideología LGTB o con determinadas cuestiones que deben formar parte del discurso social de manera permanente e irrestricta. Yo creo que como estaba diciendo Julio, retomando el discurso de Estados Unidos, es evidente, no de Estados Unidos en el sentido general, el concepto más amplio de derecho a la resistencia. Yo creo que queda claro que se trata de un recurso excepcional dentro de la organización de un Estado democrático, un Estado de derecho. Hay que entender que el derecho a la resistencia forma parte de un marco jurídico preestablecido, del marco que te da el Estado de Derecho, que tiene que haber soberanía popular, donde hay independencia judicial, donde hay separación de poderes. Es evidente que en ese caso el derecho a la resistencia funciona como el último escudo para impedir, en el caso, como decía Reimel, a través de la vía armada, evidentemente, porque se trata de una confrontación violenta, pero es el último escudo. Antes de llegar a ese último escudo, pues tienes toda una serie de mecanismos establecidos en el Estado de Derecho que te permiten utilizar las estructuras a disposición del ciudadano para, de algún modo, controlar el trabajo de los políticos y controlar cómo ejerce el poder político, ejerce su poder. Pero está claro que el derecho a la resistencia no autoriza cualquier forma de violencia, de una violencia indiscriminada. No, como dijo Julio y como dije yo también, no es que vamos a cambiar el poder político porque no me gusta. No es lo que puede hacer Black Lives Matter en Estados Unidos, o Código PIN, todas las organizaciones estas comunistas pro-Palestina. Llevar a través de la acción violenta, socavar la misma democracia. Es evidente que eso no pueden reclamar derecho a la resistencia porque no están reclamando digamos así, restauración de un Estado de Derecho, sino que lo están poniendo precisamente en peligro con ese tipo de acciones. Y yo creo que Europa en ese sentido, en el caso cubano, más que nada, en el caso cubano, el artículo 40 también habla de eso, cuando dice que
que ese poder de derecho a la residencia va ejercido conforme a, con una medida, ¿no? Hasta cierto punto con una medida específica, no va a hacerse de modo indiscriminado. ¿Por qué? Porque lo que hace es permitir que la sociedad, digamos así, que el orden jurídico sea el que permanezca activo. Y bueno, Yo quería leer por una cosa que comentó Julio que me parece muy interesante, lo que has dicho de necesidad de autosesionarse en el tema de los individuos. El gran padre del liberalismo, ese John Locke, en el último párrafo de su libro, que el poder que cada individuo le da a la venga, sociedad al entrar en sociedad no puede ser revertido, porque si no, se dejaría de tener, se dejaría de ser la sociedad y se dejaría de estar en una comunidad política. Eso es muy importante, es decir, el derecho de resistencia no autoriza a la República Independiente de tu casa y no autoriza tampoco a simplemente deponer por la fuerza cualquier poder político que se desvíe de lo que son tus ideales y de lo que son tus conceptos político-económicos o sociales y demás. Estamos hablando siempre de resistencia ante un gobierno que, bien utilizando las vías democráticas, en mi opinión, bien utilizando las vías democráticas en un Estado democrático, o bien utilizando la fuerza, lo que pretende y lo que quiere conseguir o incluso consigue en última instancia es revertir lo que es el pacto social. Es decir, al mínimo que hemos llegado todos en sociedad para dotarnos de un Estado funcional organizado en el que podamos tener una paz y una protección de nuestros derechos, que es un poco volviendo al origen de todo. Estamos hablando siempre de que la propiedad, y hay que siempre aquí entender que Locke llamaba propiedad a vida, propiedad y libertad, los tres entran dentro del término de Locke de propiedad. La propiedad es el objetivo final de la sociedad humana a la hora de conformar un Estado. Que yo pueda vivir mi vida, libertad y disfrutar de mis propiedades en una relativa paz sin que tenga que estar pendiente, como estaríamos en el estado de naturaleza, que otro por la fuerza me lo quite y yo se lo tenga que quitar a otro por otra vía y demás. No, ese es en última instancia el objetivo. En el momento que un gobierno, una autoridad, una persona, lo que sea, atenta contra ese pacto social mínimo, es que yo creo que estamos hablando de tiranía y es que podemos defender definitivamente que estamos ante un supuesto de que cabe el derecho a la resistencia. Entonces, yo creo que es como el parámetro básico del que hay que partir para entender el cuándo aplique y cuándo no. Y aquí yo quería lanzar un poco el debate sobre qué es lo que opináis, porque yo considero que está muy bien que esté positivizado, muy bien que hayan constituciones como la alemana que dispongan del artículo, la 40 pero yo creo que es un derecho que no requiere positivización. Yo creo que es uno de los tantos derechos naturales, por así decirlo. Me gusta mucho el tema del concepto de derecho natural, pero es un derecho que en última instancia existirá independientemente de si está o no positivizado, simplemente depende de la voluntad del pueblo de ejercer esa resistencia o no cuando se enfrenta a una tiranía. Y aquí la estrategia de positivización inteligente sería la estrategia americana, que es el no basta con ponerlo en un artículo, en una declaración y que la gente sepa que tiene ese derecho, es que vamos a dotar de herramientas que efectivamente en un momento dado permitan a los pueblos ejercer ese derecho, como son pues, las famosas armas, las armas. Por ejemplo, si nos vamos a Alemania, donde en el artículo 40 de la Constitución alemana se establece que es legítima la resistencia para defender el orden constitucional, llegado un momento, ¿cómo defiende Alemania? ¿Cómo lograría Alemania defenderse frente a tiranía si el pueblo está desprovisto de las capacidades, de las herramientas básicas de defensa, como sería tener armas para precisamente rebelarse? Precisamente ese es un debate muy interesante. Y aquí vemos esto, la gran diferencia, digamos, entre las dos orillas del Atlántico, entre los dos constitucionalismos, digamos, los europeos, que suelen ser más códigos escritos de constituciones, y el americano, que tiene una constitución, evidentemente que es un documento escrito, pero tiene todo un desarrollo jurisprudencial, digamos, muy profundo, y que va complementando en mucha mayor manera que los europeos, que van más bien atajando lo que está mal, va complementando en gran medida eso, cómo esos derechos están configurados en ese documento escrito en el caso de Estados Unidos, de mucho tiempo. Sin embargo, tenemos una conclusión fundamental, y es que realmente el derecho de resistencia como tal no está consagrado en la Constitución americana, sino que están consagrados otra serie de derechos
la primera y segunda enmienda, que configuran, que dan forma a esa aspiración y ese derecho natural, que es muy importante, se ve en la Constitución americana, que hay unos derechos que preexisten a la sociedad, que son los derechos naturales, eso que se llama los God-given rights, los derechos otorgados por Dios que preexisten en cualquier forma social, digamos. Pero aquí es muy importante, y yo ahí discrepo en parte, sí que es importante que yo entiendo en algunos sistemas diferentes, que son la mayoría, esté codificado, esté escrito ese derecho y esté configurado de una determinada manera. La Constitución alemana es de 1946 y esa Constitución, en el artículo 20.4, establece ese derecho de resistencia de la siguiente forma: contra todo aquel que intente abolir este orden, el orden constitucional del año 46, que es el vigente, los alemanes tienen derecho a la resistencia, si no es posible otro remedio. Esto es una configuración bastante específica. Básicamente la constitución alemana es de una democracia militante donde hay unos límites muy grandes a la supervivencia o a la reconstitución de un partido nazi. Evidentemente el partido nazi fue un partido destructor, no solo de Alemania, sino en gran parte de la humanidad. Sin embargo, su contexto nacional no puede suponer que tienen ese derecho a prohibir cualquier forma del partido nazi. Sin embargo, esto viene a atacar uno de los pilares de una democracia liberal, que es el control irrestricto de la libertad de expresión en lo que tiene que ver con el pensamiento humano. Está bien prohibir al partido nazi, pero está bien prohibir un partido que muchos llaman de extrema derecha porque, por ejemplo, es anti-inmigración. Quizás no está tan bien y quizás no debe estar protegido constitucionalmente, y quizás los alemanes no deben tener un derecho escrito que les autoriza a sublevarse contra todo intento de cambiar ese orden constitucional, porque los órdenes constitucionales son imperfectos. No hay un orden constitucional que sea perfecto. De hecho, por algo la Constitución americana tiene esas enmiendas que vienen a ser parches que cubren las imperfecciones que tiene su constitución. Y todas las constituciones del mundo, es verdad que son reformables, la alemana también lo es, pero este derecho yo lo veo en parte como un poco limitante. Luego, por ejemplo, vemos la Constitución de Portugal de 1976. ¿Qué pasó con Portugal? Que lo mismo, salía de una dictadura. No sé si es esta de ¿cómo se llama? De los Revolución de los la claveles. Revolución de los claveles. El artículo 21 de la Constitución portuguesa dice que todos tienen derecho a resistir a cualquier orden que atente contra sus derechos, libertades y garantías, y a repeler por la fuerza toda agresión, cuando no sea posible recurrir a la autoridad pública. Esto, por ejemplo, yo lo veo como una configuración mucho más completa de lo que vendría a ser un derecho natural, que es el derecho del hombre, del ciudadano, a oponerse a la tiranía. ¿En qué sentido? Porque aquí estamos hablando que existe un derecho que está supeditado, obviamente, a que sea un último recurso, a oponerse a cualquier agresión ilegal contra los derechos personales, contra las libertades y contra las garantías que tienen los ciudadanos portugueses. Luego, por ejemplo, la Constitución de Grecia de 1975. Y aquí, esta Constitución, que también sale de otra, digamos, producto de otra supresión de la dictadura, venía Grecia de otra, en el artículo 120, pone que la observancia de la Constitución es encomendada al patriotismo de los griegos, y que el derecho de resistencia, lo dice claramente, derecho de resistencia contra todo intento de suprimir violentamente la Constitución es reconocido. Aquí nos vamos un poco más al modelo alemán, de proteger la Constitución como documento escrito concreto y no de proteger unos derechos que no necesariamente solo están reconocidos en la Constitución. Y aquí es donde vemos, y ya podemos, si quiere, abrir el tema, con la Constitución de 1940 de Cuba. Volvemos a decir que a mí yo creo que lo he usado mucho, es como previsora. De 1940 no es banal que diga el año, no es banal tampoco que haya dicho los años de todas las demás. Alemania en 1946, Portugal en 1976 y Grecia en 1975. La cubana de 1940, de hecho, es una de las primeras y únicas constituciones modernas de la época moderna donde está reconocido literal, plasmado un derecho a la resistencia, que casualmente viene a proteger más la violación de los derechos de las personas. Antes de comenzar con la cubana, yo quería mencionar un par de constituciones que también tienen recogido ese derecho
digamos así, en la Unión Europea, bueno, son constituciones que nacen como respuesta a haber vivido un régimen, en este caso comunista, que son Estonia, Lituania y Eslovaquia. Supongo que habrán otras más, ¿no? Estonia pone que todo ciudadano de Estonia tiene el deber de ser leal al orden constitucional y defender la independencia de Estonia, y tienen derecho a resistir. Lituania, pues lo mismo, nadie puede restringir o limitar la soberanía del pueblo, ni usurpar los poderes que pertenecen a toda la nación. Y en Eslovaquia, los ciudadanos tienen el derecho de resistir a cualquiera que elimine el orden democrático de derechos humanos y libertades fundamentales establecidos por la Constitución. O sea, como estabas diciendo, se alinean con la tradición de democracia militante y de utilizar el derecho a la resistencia más que nada para impedir que el orden constitucional sea revertido. Pero esa es la diferencia fundamental que tienen con Estados Unidos, donde lo que hace Estados Unidos es alimentar la esfera pública para que haya debate y de ese modo, alimentando la esfera pública, proteger al ciudadano para que ejerza el control de la esfera política y a través del ejercicio de libertad de expresión, que es la diferencia fundamental. Por un lado, Estados Unidos, la libertad de expresión se pone como objetivo fundamental y ese es el mecanismo que tiene para que el ciudadano se defienda ante los abusos de poder. En cambio, la tradición europea lo que hace es sancionar por escrito en la Constitución ese mecanismo de derecho a la resistencia, pero tampoco, lo que hemos visto hasta ahora, no me parece que te da las posibilidades, por ejemplo, la tenencia de armas, la tenencia legal de armas, el derecho final de poderte proteger ante la puesta en peligro del orden democrático, ¿no? Entonces yo creo que son dos diferencias importantes. Por un lado, la europea te lleva al control, vamos a decir, vertical, desde el vértice a la ciudadanía. En cambio, la tradición estadounidense es mucho más horizontal y te permite, pues te dota al ciudadano de una libertad máxima. Y yo creo que eso también es fundamental en el caso de Cuba, como estaba diciendo Julio, sobre la Constitución 1940, que fue previsora en ese sentido. Es lo que estaba comentando antes, ¿no? Es como, está bien, o sea, no es criticable que se plasme en una constitución que el pueblo tiene derecho a resistir. Yo creo que la fórmula correcta debería ser la resistencia a un gobierno ilegítimo, más que los modelos que ha dicho Julio de resistencia a quien quiere quitar un orden constitucional, porque un orden constitucional incluso causa, porque puede que la sociedad de mañana no esté de acuerdo con ese orden constitucional, ¿no? Y más que en algunas fórmulas, por ejemplo, en la que dice la portuguesa, que no la conocía, hay una lectura interesante porque habla de una resistencia cuando el orden público no sea suficiente. Esto puede llevar a tomarse la justicia por la mano en una idea en la que se considera que el orden público no está siendo suficiente para detener el crimen, por ejemplo. O sea, quiero decir, esto tiene interpretaciones peligrosas. Está bien que se plasme, yo creo que la fórmula es que el pueblo tiene el deber de resistencia ante un gobierno ilegítimo, punto, o ante una tiranía. Yo creo que esa fórmula es bastante clara de lo que pretende significar. Y dos, no debe ser solo estar plasmado eso, debe de dotarse en el propio texto constitucional al pueblo de las herramientas para poder ver ejecutado ese derecho, porque al contrario que el resto de derechos que plasman un ordenamiento jurídico donde el individuo que tiene la titularidad los disfruta y en caso de que alguien impida el disfrute de ese derecho se acude al propio Estado, a las instituciones del Estado para garantizar el disfrute de ese derecho, véase en los tribunales. En el caso del derecho a la resistencia es el pueblo el que tiene que autoejecutar ese derecho. Nadie se lo va a dotar, no va a ir a un tribunal del Estado corrupto o de la tiranía para que el tribunal le diga que efectivamente puede resistir a la tiranía de la que forma parte ese tribunal. Es un derecho cuya ejecución depende en última instancia de su titular y solamente de su titular. Entonces ese titular tiene que tener las herramientas para ejecutarla. Yo creo que aquí la estrategia de las dos orillas del Atlántico, como decía Julio, es claramente la ganadora, es la que está en Estados Unidos, en el sentido de que por lo menos ya está esa herramienta en mano, se ha tenido que comprobar, ya está esa herramienta en mano y esa herramienta es la que va a permitir en una eventualidad dada que efectivamente ese pueblo tenga la capacidad de defensa. No obstante, no resta ello, ni valor en general, que las constituciones, realmente todas en experiencias dictatoriales previas, intentan defenderse de alguna manera y decirle, no, nosotros tenemos derecho a resistir como pueblo frente a un intento por la fuerza o ilegítimo de acabar con este orden constitucional de libertades, ¿no? De normal que nos hemos dado. En el caso de Cuba, que incluso no es tanto no salía de una dictadura, pero sí de un periodo convulso en el cual hubieron muchísimos gobiernos provisionales, muchos textos constitucionales provisionales y que todos derivan precisamente de una modificación aparentemente legal, pero en última instancia de la Constitución que permitía a un
un dictador, como terminó siendo Machado, prolongase en el poder, que fue la que abrió, digamos, todo este periodo convulso. Precisamente lo que plasma en la Constitución es: esto no puede volver a pasar, no se pueden conculcar nuestros derechos constitucionales, dentro de los cuales es el sufragio. Entonces, en el momento que alguien lo pretende conculcar, tenemos derecho a la resistencia. Introduce, y ahí Julio, que igual lo tiene mejor mesa que lo comente, introduce un término como es el de usando la resistencia adecuada. Me suena un poco, me quiere recordar a la proporcionalidad, a la legítima defensa del ordenamiento español. Yo creo que aquí hay un poco de conflicto en lo que sería la interpretación constitucional de qué es resistencia adecuada. Sí, a ver, estoy de acuerdo y discrepo en algunas cosas. Sí, es llamativo, evidentemente, que las constituciones europeas, sobre todo, que plasman un derecho a la resistencia por escrito, lo hagan cuando salen de una experiencia dictatorial. Esa es la reacción natural. Pero la parte con la que discrepo realmente, sobre todo que no con esa visión de la necesidad de militarizar la defensa de la Constitución. ¿En qué sentido? Porque aquí es donde coincido un poco con que es que el derecho a la resistencia frente a la tiranía no necesita ser positivizado porque es un derecho natural del hombre. No vale decir simplemente cualquiera que intente alterar el orden constitucional, que ya viene a ser un pelín peligroso, o tampoco cualquier tirano que intente interponerse, tendrán derecho los ciudadanos a rebelarse. Es básico y elemental y no es un derecho que otorga esa Constitución. Es un derecho que tenemos los seres humanos a rebelarnos frente a una dictadura. Es un derecho que asiste de manera inmediata al pueblo cubano a rebelarse frente a la dictadura. Y yo lo que estoy hablando, o de un poco lo que me gusta mucho más y comparto, es cómo se ha configurado ese derecho de resistencia en la Constitución cubana del 40, porque coincide mucho con la Constitución americana, con la gran diferencia de que la americana no lo positiviza, no lo pone por escrito, pero la cubana sí, que es el artículo dice, el artículo 40 de la Constitución de 1940, dice: es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. La acción para perseguir las infracciones de este título es pública, sin caución ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia. O sea, la acción para perseguir las infracciones a los derechos individuales corresponde al Estado público. No quiere pagar nada por ello y hay un derecho, que esa es la segunda parte del artículo. La que configura el derecho a resistencia es la primera y es muy sencilla, muy corta. Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que hay una serie de derechos que son los más básicos de una sociedad, que son los individuales. Incluso no ponen los derechos sociales, que es una cosa que igual a la bancada socialista se le olvidó completamente. Pero aquí estamos diciendo que los cubanos tienen un derecho a resistir de manera adecuada, pero realmente irrestricta. Ahora veremos un poco por qué, frente a la vulneración de los derechos individuales, que son los derechos naturales del hombre: vida, propiedad y libertad. Cuando esos derechos, que son eminentemente individuales, son violados de cualquier manera, el pueblo cubano tiene el derecho a resistir, un derecho constitucional a resistir. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ese derecho, a mí en Cuba no me consta que hubiera una restricción a las armas, no existía. En la Cuba republicana, en la Cuba de la Constitución de 1940, restricción legal específica a portar armas. Ya sabemos todos que los grupos antibatistianos y durante la República, lo de tirar tiros y usar las armas era el día a día de cómo oponerse a la dictadura de turno. Con lo cual, en parte tenemos eso. Es verdad que no está blindado ese derecho constitucional a portar armas y que no se está diciendo que podrás asistirte de ese derecho, pero no se está negando que exista, por cuanto si no se niega. Luego, lo que decía Marco al inicio del todo, es un derecho ese a la resistencia que tiene unos límites. El caso de la Constitución del 40 es que es una resistencia que debe ser adecuada. Pero adecuada, ¿por qué? Porque hay una serie de pasos previos que cualquier sociedad civilizada tiene que seguir. Básicamente, en el caso de la Constitución del 40 existía una serie de protecciones muy fuertes. Había un habeas corpus robusto, un habeas corpus que era inmediato. 24 horas tienes derecho a que se te presente frente al juez. Y en la Constitución del 40, el incumplimiento de ese derecho para cualquier funcionario suponía penas de cárcel para ese funcionario. Y eso estaba en la Constitución. Algunos dicen que la Constitución es muy larga. Vale, pero pone lo más esencial
de todo, que es cómo proteger al máximo unos derechos individuales donde nadie pueda decir, ah, no, pero el decreto de ley tal dice que, y luego la norma complementaria dice que, no, la Constitución te está diciendo que el funcionario que no lleve a un preso frente al juez y lo ponga a disposición de ese juez, tendrá penas de cárcel. Luego tenemos el como marco también de garantías constitucionales. Es un tribunal configurado dentro del Tribunal Supremo donde se discutía todas los derechos constitucionales que estaban protegidos y blindados por la Constitución. Y lo curioso de todo es que ese sistema jurisdiccional, ese Tribunal Constitucional cubano, era bastante abierto, muy diferente incluso de otros derechos de otros tribunales constitucionales europeos, donde existe un derecho, digamos, de acudir de manera directa, pero demasiado limitado. En el caso cubano había un derecho bastante directo de acceder al Tribunal de Garantías Constitucionales. Los recursos de constitucionalidad, evidentemente, que fueron parte que debe resolver este tribunal, y un régimen de suspensión de garantía que estaba tasado también constitucionalmente, que es, por ejemplo, uno de los mecanismos que ahora decimos que en el caso de una transición pueden ser utilizados, como en una situación de excepcionalidad. Cuba se encuentra, la Constitución misma prevé cuál es el escenario para recuperar la democracia que se puede haber perdido. Sí, en ese caso, en el límite, lo que estás comentando, el límite a la suspensión de garantía, yo creo que es un articulado bastante, el de que tiene la Constitución de 1940, muy adelantado a su tiempo, ¿no? Y en ese caso, que regulaba los estados de excepción, precisamente para impedir que esos estados de excepción, donde se limitan los derechos de los ciudadanos, se conviertan de transitorios en permanentes. Y que, bueno, eso daría paso, pues, evidentemente, a la violación de un tirano de turno de los derechos fundamentales. Hasta cierto punto, lo que pudo en su momento hacer Batista hasta que luego gobernó a base de decretos constitucionales. Y yo creo que la Constitución del 40 hay que entender el artículo que estamos viendo sobre el derecho a la resistencia, que forma parte de una estructura, de la estructura del Estado de Derecho y que digamos así, se activa cuando ese Estado de Derecho está en peligro. Pero para llegar a activarlo hay que transitar por todos los mecanismos previstos que prevé el Estado de Derecho. En ese caso, en la Constitución de 1940, como ha dicho Julio, tiene todos esos mecanismos que garantizan al ciudadano ejercer el control sobre el gobierno. Y en el caso de que ese control venga, de que ese poder se ha ejercido tiránicamente, ahí entra de lleno el derecho a la resistencia. Yo creo que eso también habría que compararlo con la Constitución de 2019, la Constitución comunista, y que parten de dos presupuestos totalmente diferentes. La Constitución de 2019 organiza el Estado en un modo totalmente diferente a la Constitución de 1940. No hablamos de dos constituciones antitéticas y yo creo que una de las principales diferencias, para resumirlo, porque la sabemos muy bien, es el artículo 5 de la Constitución de 2019 que pone al Estado como fuente suprema del ordenamiento de la sociedad. Al Estado no, al Partido Comunista de Cuba. Y entonces es evidente que dos constituciones donde la organización del Estado, una es democrática y la otra es totalmente dictatorial, es evidente que todo lo que carece de legitimidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante enseñar al cubano de a pie que quiere manifestarse, quiere ejercer su derecho a la resistencia, que lo haga tomando en cuenta que ese derecho lo que hace es, tienes el derecho a oponerte al tirano que te está oprimiendo hoy en día, pero también cuál es el fin último de tu oposición, qué es lo que quieres restablecer con esa oposición. No sería, evidentemente, lo sabemos todos, cambiar a un tirano por otro, no lo quiere ningún cubano, sino que lo que de algún modo quiere en profundo es garantizar un restablecimiento de una vida democrática que por demasiado tiempo no ha estado presente en Cuba. Y esas libertades que faltan hoy en día en Cuba se pueden ejercer solo en una sociedad democrática. En este caso, la Constitución de 1940 te permite, con todo el articulado que tiene y todos los mecanismos que garantiza, al cubano, restableciéndola, volver a ejercer sus derechos de manera, digamos así, natural. Incluso ese articulado te protege al cubano, lo protegería hoy en día. Un 11J en 1940 estaría protegido, estaría protegido. Una protesta como la del 11J ante Batista estaría protegido por la Constitución, porque se trataría de revertir un golpe militar que lo que estaba haciendo es poniendo en peligro la vida democrática. Por lo tanto, si el cubano de hoy en día tuviese ese mecanismo constitucional que tenía en 1940, estaría totalmente, digamos, el camino jurídico estaría totalmente libre y eso es lo que le falta hoy al cubano, es alcanzar la libertad, pero también dotarse de ese mecanismo, de esa constitución que te va a garantizar que esa libertad la puedes ejercer plenamente. Y yo creo que ese es el sentido último
de cuáles las manifestaciones del 11J. No es solo alcanzar la libertad transitoria de un momento, una liberación después de 60 años de tiranía, sino tener claro que ese es el primer paso para luego dotarse de un mecanismo jurídico, de una constitución, de unos derechos que te permitan pues mantener esa libertad para siempre. Sí, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, no es quitar contenido dictatorial al periodo de Batista, al último periodo de Batista, que evidentemente era una dictadura, pero durante la dictadura de Batista hubo manifestaciones contra Batista, hubo atentados terroristas contra Batista y hubo una resistencia adecuada y no adecuada contra Batista, con lo cual Sí, la amparada diferencia. precisamente en eso, en la Claro, constitución, la que le diferencia permitía ejercerla. entre la dictadura batista y la dictadura actual, yo creo que habla por sí sola, ¿no? Es como la actual ni siquiera ha permitido ese mínimo ejercicio de la resistencia como es manifestarte públicamente en contra de la dictadura. Y yo creo si algo tiene que quedar el mensaje del podcast y especialmente del 11J es que el esté o no esté codificado, está codificado porque la Constitución de 1940 la legítimamente vigente, con lo cual está codificado. Pero incluso si no estuviera codificado, el derecho de resistencia asiste al pueblo cubano. El pueblo cubano tiene derecho a resistir y a deponer a la dictadura y tenemos que, no vamos a introducir Venezuela porque se nos va el tiempo, queríamos que fuera muy corto, pero tenemos que, como desde fuera, los cubanos que estamos desde fuera, defender el mensaje de la resistencia, incluso violenta, de la resistencia a la dictadura y no esperar simplemente a que, en el caso concreto de Cuba, Estados Unidos libera a Cuba, que ya se está haciendo muy largo. Hay que resistir porque ya no sabemos, Trump tiene una agenda muy ocupada y no da tiempo a que llegue a Cuba finalmente. Sí, el mensaje coincido debe ser a los cubanos, que somos todos los que son cubanos, les asiste un derecho legal a resistir a la tiranía comunista. Ese derecho legal está configurado no solo por escrito en el artículo 40 de la Constitución de 1940, que sigue vigente porque no puede ser usurpada por por ninguna dictadura y ni por ninguna constitución comunista, porque el sistema jurídico vigente en Cuba actualmente y desde hace 67 años es una tiranía, es ilegal. Entonces, les asiste un derecho legal puesto por escrito, les ampara y les protege. Les protege de manera, uno podrá decir, bueno, pero ¿de qué manera real el derecho? Pues les protege porque en el futuro, cuando haya tribunales independientes, los actos que hayan realizado que sean proporcionales y que sean adecuados, pero que frente a la resistencia de una tiranía, ¿qué proporcionalidad humana podemos esperar? Esos actos estarán amparados y protegidos legalmente. Y además de asistirle un derecho legal por escrito en una constitución como la del, les asiste el derecho natural de rebelarse frente a la tiranía. Es un derecho que los cubanos tienen porque somos también personas con derechos naturales dados por Dios para los que somos creyentes. Y a partir de ahí, además, es curioso porque creo que me lo mencionaron cuando estábamos sobre el capítulo pues tenemos al comediante en jefe, esta persona con múltiples personalidades, que se llamó Fidel Castro, el dictador que convirtió a Cuba en el desastre humano que soy, que esgrimió ese derecho de defensa, ese derecho de resistencia del artículo 40 en su alegato de La historia me absolverá, y que justificó cómo él se oponía a Batista con base en que Batista evidentemente era un tirano y que él estaba autorizado por ese artículo a oponerse, incluso de manera violenta, porque la historia más volverá es posterior a cuando se le apresa por su acto, que hoy diríamos terrorista, fue a atacar un cuartel militar. Pero ese acto, trasladado a la realidad de Cuba hoy y quitando su deriva totalitaria, sin duda fue un acto de resistencia legítima, porque Batista era un tirano. Ahora, ese artículo y esa constitución no le permitía, y tampoco él intentó que así fuera, convertir a Cuba en una dictadura. Entonces, todas las personas que de hecho creo que está circulando en redes y tal, que es así, la oposición a Batista, que fue de muchas ideologías, un componente esencial de esa oposición, de esa lucha antibaticiana, de esa lucha contra esa tiranía,
fue la violencia, porque lamentablemente cuando no queda otro recurso, que es otra de las cuestiones del derecho de resistencia, es un último recurso, y ese último recurso también tiene una serie de niveles, que aquí yo los tengo de la y que lamentablemente, y puestos en el extremo, el último nivel ante la represión de una dictadura tan violenta como es la cubana, no es otro que rebelarse por cualquier manera ante esa dictadura. Entonces, tenemos eso, que el derecho de resistencia le corresponde y pueden ejercer los cubanos hoy en día, los pueden ejercer. Evidentemente puede tener repercusiones. Miremos todo y sabemos todo como la dictadura presa, como la dictadura celi, como la dictadura asesina. Presa al pueblo entero. Exacto, no puede meter preso al pueblo entero y haremos todo lo que podamos, haremos todo lo posible para para poner fin a esto. Y que les iba a decir, porque del mismo modo que en concreto Fidel Castro y los comunistas usaron y se ampararon en ese derecho para poner fin a la teoría de Batista, los cubanos podemos ampararnos en ese derecho hoy para poner fin a la dictadura castrista de Raúl Castro y de Díaz Canel. Yo quería citar aquí una frase de la Constitución 1793 francesa, que yo creo que resume lo que debería sentir el pueblo cubano hoy en día. De esa Constitución bebió directamente la Constitución 1940 cubana. Dice, cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada parte del pueblo el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Yo creo que sí, que ya va siendo hora de que el cubano, digamos, tome la responsabilidad política que le corresponde. Los cubanos tenemos una deuda histórica con nuestro propio país. Y esa deuda creo que la tenemos que pagar. La tenemos que pagar. Esa deuda pasa por, de algún modo, ejercer nuestro derecho a la resistencia. Ejercerlo de modo legítimo, de modo civil y también, pero sin frenos, en el sentido hasta que se logre alcanzar la libertad. Yo creo que eso es lo que es un deber, no solo un derecho. Es importante entenderlo también como un deber, un deber que corresponde a cada uno de nosotros, los que estamos dentro y los que estamos fuera, a todos. Corresponde hacer lo que podamos, pero como deber, no entiendo solo como un derecho del que hay que disfrutar. Y yo creo que también habría que preguntarse qué está haciendo, porque bueno, siempre es bueno mirar las dos orillas. De un lado, qué hace la Unión Europea y qué hace Estados Unidos. Y yo creo que llamó mucho la atención hace, no sé si una semana, ¿no? La resolución del Parlamento Europeo del 18 de junio, ¿no? Ya ha pasado un poquito, donde una vez más se condena, ¿no? Se condena a la dictadura cubana, se condena a la dictadura cubana. Bueno, 283 votos a favor, 99 votos en contra y 85 abstenciones. Bueno, la verdad es que, bueno, se condena lo que ya se ha hecho varias veces. Esto no es más que, ya lo tienen en la mente, cada cierto tiempo les toca condenar, pero no hay una referencia directa a una transición democrática en Cuba. Es un documento aspiracional más que nada, porque no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica directa para el pueblo cubano. Tiene un valor simbólico, político, un mensaje político de los líderes, entre comillas, europeos sobre la situación en Cuba, pero más allá de ese mensaje, yo creo que hay poco que decir. No sé si vosotros queréis comentar algo, porque al final las resoluciones del Parlamento Europeo no crean jurisprudencia, o sea que de ahí tienen que ir a la Comisión Europea, tienen que ir a una serie que no van a llegar a ningún lado. Lo que pasa con el Parlamento Europeo es que es lo que dices tú. En primer lugar, no es la primera vez que pasa. Es como, esto es Lo que cada quiero vez. decir es que desgraciadamente se vende como una victoria, ¿no? Y hay muchos cubanos que han trabajado muchísimo para lograr hasta cierto punto con un impacto mayor o menor, para lograr esa resolución y la han celebrado, pero hay que poner las cosas en su justa medida, ¿no? En su justa dimensión para poderlas analizar mejor. A ver, hay dos cosas. Lo primero no es la primera vez que pasa, ¿no? Es como la 10ª resolución de derechos humanos en Cuba y solicitando que se suspenda el PDCA a la Comisión. Pero al margen de que es la 10ª vez que pasa, también resulta que es que como el Parlamento Europeo no tiene competencias en política exterior, lo único que puede hacer es pedir a la Comisión que ponga en suspensión el PDCA. Es decir, depende en última instancia de la Comisión y del Consejo de Estado suspender el PDCA, que eso es voluntad política de parlamentarios europeos. Y la siguiente vertiente es lo que dices tú, lo venden como un éxito. Es un éxito en parte porque significa que hay una institución de la Unión Europea que está claramente con la causa de la libertad.
pero que es un problema es que en el momento que lo empiezan a vender como éxito, significa que cesan el resto de esfuerzos en el plano que realmente sería funcional o que sería práctico. Es decir, ¿de qué sirve conseguir que un organismo que no tiene competencia para ello dicte una resolución contra la dictadura si el que tiene competencia para ello, que es la Comisión Europea, no hace nada? Lleva 10 años ignorando abiertamente al Parlamento Europeo en este ámbito porque no tiene intención, no tiene voluntad política y no tiene deseos de hacer nada al respecto. ¿De qué sirve si el Consejo de Estado no lo hace? ¿De qué sirve reunirse con líderes de Lituania si no se consigue que Lituania de una vez notifique a la Unión Europea que no ha ratificado el PDCA y que desea que el PDCA no deje de estar aplicado? No sirve de nada todas estas cosas si no siguen los esfuerzos por otra vía. Entonces muchas veces se queda todo como si fuera una especie de teatrillo en el que pues damos Sí, nosotros, lo hemos desde la conseguido. Asociación Cubana por la Democracia, desde el 2021 estamos mensajeando, ¿no?, con el Parlamento Europeo, activando, que al final, desgraciadamente, se ha Sí, logrado el muy Parlamento poquito, ¿no? Europeo desgraciadamente no puede. Tiene la voluntad, la buena noticia es que las mayorías dan para la voluntad de hacer algo, pero no puede hacer nada. Sí, como decía Marco, en 2020 presentamos una petición y estuvimos en el Parlamento Europeo defendiendo esa petición que prácticamente exigía lo que pone parte de lo que en lo que se basa esta nueva resolución del Parlamento Europeo. A raíz de esa petición también hubo una resolución similar del Parlamento Europeo y en esa resolución ya nosotros decíamos que había que sancionar a Gaesa, que había que suspender de inmediato el acuerdo de diálogo político, de una transición política en Cuba. Realmente esta nueva resolución del Parlamento Europeo hace poco y es escasa en avanzar en ese sentido. Es una resolución bastante endeble, realmente muestra y es llamativo aquí como dentro de esas 85 abstenciones, creo que corresponden dentro de los que está Vox, y Vox en su momento señaló esa resolución que finalmente se aprobó era mucho más suave que la versión que ellos tenían preparada y que ellos presentaron enmiendas a esta documento que se aprobó con la mayoría del PP, del Partido Popular Europeo. Es el que gobierna Europa en unión con los socialdemócratas a nivel de Comisión Europea. Nefasta para los cubanos, no ha tomado una sola acción concreta para defender a los cubanos. Nosotros ya en 2022, en esa petición al Parlamento Europeo, pedíamos sanciones concretas a un listado de individuos, entre ellos Díaz-Canel y entre ellos el presidente del Tribunal Supremo de la época, que había condenado y que estaba en la cúspide de un sistema judicial corrupto, de un sistema judicial contaminado por el crimen, por la criminalidad del Partido Comunista. Eso se hizo caso omiso en aquel momento y se ha hecho caso omiso ahora. Entonces, grupos políticos cubanos que se han puesto la bandera de que esto es un gran logro. Esto es, si acaso, un logro mediocre, porque cuando se aprobó esa resolución no se mencionó que todavía había menores de edad como el niño, el chico, el adolescente ese que asaltó Jonathan, sí. Jonathan, que asaltó esa sede del Partido Comunista en Ciego de Ávila. No se le mencionó ni tan siquiera. Y es vergonzoso que desde 2021, que nosotros pedíamos también, como muchísimas más organizaciones, pero lo que es vergonzoso es que todavía en esta resolución, 4 o 5 años después, todavía Luis Manuel Otero Alcántara, por ejemplo, de otros muchos, no ha salido de la cárcel. De hecho, debe salir, creo, en estos días, después de cumplir una condena completa. La Unión Europea ha sido incapaz durante todos estos años de conseguir una acción concreta. Primero, en complicidad con el anterior alto representante, con Borrell, que era una desvergüenza, era un socialista convencido, un comunista convencido, que habrá pasado a la historia sin duda como una man, que es lo que es. Y actualmente tenemos es una lituana, creo, es la Calas, que viene de un país comunista, viene de una constitución que pone por escrito que hay que oponerse a una tiranía comunista, que es de donde viene, y no ha sido capaz, lamentablemente, de hacer nada. Creo que después de esta resolución, unos días después, en un debate, en unas preguntas que le hicieron, dijo que quizás ahora igual se iba a plantear revisar el acuerdo. Esos han sido
breves palabras que no superaron, creo, los 30 segundos hablando sobre ese tema. Entonces, realmente es muy lamentable, realmente los cubanos tenemos poco que esperar de las instituciones europeas. Y los partidos políticos europeos, Vox entre ellos, y partidos políticos a nivel del Parlamento Europeo deberían posicionarse de manera concreta en los temas de Cuba, porque el cambio en Cuba va a venir, vaya a ser porque el pueblo cubano se rebele y realice esta insurrección a la que tiene derecho, y ya los franceses hicieron frente a la monarquía. Esa insurrección los cubanos tenemos derecho, ya sea porque Donald Trump finalmente active una transición supervisada por Estados Unidos. Es un escenario complejo que igual hemos comentado anteriormente, pero que esto da para muchos más podcasts. No todos son malas noticias, no siempre. En el mismo periodo, creo que el 23 de junio, hubo un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que de algún modo supone una victoria, no digo pequeña, una gran victoria para los intereses de una Cuba libre y democrática. Y ese es el caso de ExxonMobil contra la corporación Cimex. Aquí se discutía de la inmunidad soberana y responsabilidad patrimonial. O sea, Cimex exigía o pretendía que la Corte Suprema de Estados Unidos reconociese la inmunidad soberana de la que debería, entiende ella, Cimex, que debería gozar por ser pues una empresa cubana, pero que opera con intereses en su momento que pertenecían a ExxonMobil, que antes era de la Standard Oil, y esas propiedades fueron nacionalizadas. Y pues la Cimex ha ido utilizando y explotando esos recursos que no le pertenecían. Y hasta ahora la doctrina americana no se había pronunciado de modo tan tajante, y pues la Corte Suprema ha decidido, creo que por 6 votos a favor y 3 en contra, ha decidido dar la razón a ExxonMobil, y eso pues abre toda una esfera nueva de oportunidades de reclamaciones en tribunales estadounidenses, que lo que hacen es aplicar el título tercero de la ley Helms-Burton. Y pues desde que el presidente Trump decidió pues activar ese título tercero, pues era lo que yo creo que muchos propietarios estadounidenses o cubanos que se han visto perjudicados, ¿no?, por el castrismo comunista con expropiaciones ilegítimas, ahora ven la oportunidad de reclamar y de pedir, pues de algún modo, se abre el coto de casa, digamos así, a todo el que reclame ese tipo de ilegitimidad. Yo creo que es importante reconocer que este paso que ha dado el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sí, es un paso importante. A mí me pareció muy interesante porque la CIMEX pretendía su unidad de jurisdicción con base a la ley correspondiente americana, que nunca me la había leído, y a raíz de esa sentencia me enteré que es bastante más laxa que, por ejemplo, la española, porque no hace demasiados años en España hubo un litigio de Santa Lucía contra Meliá, en el que se obligó a llevar al consorcio el pasivo necesario, es decir, como codemandados a Gaviota S.A. y al Estado cubano, y Gaviota S.A. no goza de inmunidad de jurisdicción conforme a la ley en su empresa. Aunque sea pública, se le considera un actor privado. Estados Unidos parece que las empresas públicas sí que pueden gozar de inmunidad de jurisdicción. Lo bueno es que lo que ha determinado el Tribunal Supremo americano es que en el momento en que la ley Helms-Burton permite, o sea, califica como confiscación y penaliza las actuaciones que cometieron tanto el Estado cubano como las empresas que haya creado, y le permite la persecución judicial contra ellos, está quitándoles esa protección de la inmunidad de jurisdicción, y por tanto no solamente CIMEX, sino aparentemente también agencias estatales del Estado cubano podrían ser demandados. Lamentablemente no se pronuncian sobre personas físicas. Yo creo que lo hacen de manera deliberada, porque hay un parágrafo en la sentencia en la que dicen que no es objeto del juicio, no es objeto del contenido de la sentencia, con lo cual están diciendo expresamente que no están resolviendo sobre que se pueda perseguir a personas físicas. Pero desde luego abre un coto de casa de cara a que ya tengan claro las personas con derechos de reclamación que pueden acudir contra las empresas públicas cubanas, y que pueden acudir contra agencias y contra el Estado cubano para demandarles por esas reclamaciones. No obstante, está limitado, porque siempre seguimos hablando de las reclamaciones en el marco de la ley Helms-Burton. No estamos hablando de reclamaciones fuera de la ley. No hay una supresión de la inmunidad de jurisdicción en general, no, que hay una supresión de la inmunidad de jurisdicción en lo relacionado a la ley Helms-Burton. El inicio, sobre todo, como Marco comentaba, mientras Europa
el Parlamento Europeo pronuncia o emite esta nueva declaración de intenciones donde, entre otras cosas, insta al gobierno cubano a hacer reformas económicas, como si se pudiera instar a una dictadura a dejar de existir. Entonces, en Estados Unidos, realmente la activación del título tercero de la agencia Barton, que fue la primera administración en su último año, ha supuesto un antes y un después en lo que es digamos, la aplicación de la ley. Aquí el juez del Tribunal Supremo que escribió, digamos, esa sentencia es Kavanaugh, es un juez que no es el presidente del Tribunal Supremo, otro juez conservador, evidentemente, la mayoría fueron 6-3, los conservadores contra los 3 liberales, los 3 socialdemócratas, como diríamos, como se diría en Europa. Y es importante que este juez básicamente haya escrito esto porque es un juez muy formalista y es un juez que reconoce como el derecho preeminente que tiene el Congreso a legislar, porque es una rama autónoma del gobierno. Y como una ley no tiene por qué ser necesariamente superior a otra, siempre que haya sido emanada por... Y él, de hecho, se ponen en contradicción el Foreign Sovereign Immunity Act, que es la ley esta de inmunidad soberana, frente a la Helms-Burton. Y la Helms-Burton realmente viene a establecer una especialidad para todo lo que tiene que ver con las confiscaciones, con las propiedades realizadas por la dictadura de Fidel Castro. Entonces, siendo puristas con la ley, esa excepción es válida para que en los tribunales americanos, y es lo que ahora se viene a reconocer, para que en los tribunales americanos los actores que estén, o sea, las empresas, los activos, los propietarios que estén relacionados con la dictadura cubana pueda ser objeto de reclamación. Siempre que sean personas físicas, es lo que decía Remel, no pueden ser individuos. Aquí se va a demandar a personas, a empresas, a incluso entidades estatales, todos los que hayan formado parte de esta actividad confiscatoria. Pero eso tiene un punto de conexión aquí. Algunos dirán, wow, todo se conecta con la Constitución del 40. Tiene un punto muy importante con la Constitución del 40 porque el artículo 24 en efecto protege la propiedad privada de manera irrestricta y prohíbe de manera literal la confiscación sin causa judicial y sin justa compensación. Y aquí hemos dicho muchísimas veces cómo la vía adecuada de encontrar en una transición en Cuba ese cumplimiento de la Helms-Burton que dice que se puede mandar a esos actores comunistas en los Estados Unidos, viene a ser la aplicación de la Constitución del 40 y resolver esas potenciales y existentes demandas por propiedades confiscadas en Cuba, o leyes dictatoriales en Cuba cuyos títulos de propiedad, como hemos dicho y como es lógico, eran anteriores al comunismo. ¿Qué significa? Exxon era propietaria de los activos de Standard Oil, que tenía refinerías terminales en más de 100 gasolineras en Cuba. Y eso lo tenía gracias a títulos de propiedad basados o legales bajo la Constitución del 40. Y esas reclamaciones, cuando se ejercen en un estado como es Estados Unidos, los tribunales tienen una fuerza vinculante dentro de ese estado, pero la gente tiene que saber que, como es lógico, hay que ejecutarlas. ¿Qué significa? Que esa sentencia americana va a tener que hacerse cumplir en un tribunal cubano. Y evidentemente un tribunal de la dictadura no va a cumplir una sentencia extranjera por muy democrática y por muy legal que sea. Entonces tiene que haber en una transición un poder judicial autónomo, independiente y un articulado como el de la Constitución de 1940 que sea coherente y que proteja auténticamente la propiedad privada y los derechos que tenían esos propietarios. Bueno, como has dicho, de un lado del charco y del otro, pues vemos dos políticas distintas. Del lado de Europa se habla de cambios económicos, del lado de Estados Unidos, pues de algún modo se ejerce presión y se aumenta la presión, no solo a la presión política, como puede ser a través del discurso de Trump, del presidente, sino también presión en los tribunales, presión por las vías jurídicas. Y yo creo que también va siendo hora de que esas dos vías de algún modo se unan y pongan al centro de interés a la libertad del pueblo de Cuba. Yo creo que Estados Unidos puede hacer mucho, la administración Trump puede hacer mucho y ya es hora de que vaya cogiendo el sartén por el mango. Pero no solo, también el pueblo cubano necesita, como he dicho antes, ejercer su responsabilidad activa ante lo que le corresponde, y lo que le corresponde es dar el paso al frente y ejercer sus derechos naturales, sus derechos que son propiedad, libertad
y reclamarlos, ejercerlos y bueno, si tiene que de algún modo, yo creo que si no lo hace, el comunismo no se va a ir por su propia voluntad, no tiene buena fe, lo ha demostrado en 60 años, le interesa solo preservar el poder y hay que darle ese empujoncito que le hace falta para sacudirse de ese mal que ha hecho tantos años al pueblo cubano. Ya va siendo hora.